Quiero que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas. Y en el capítulo 18. Evangelio según San Lucas, capítulo 18. Y leo desde el versículo 9 hasta el versículo 14. Les voy a invitar que pongan una vez más en pie, por favor. Después van a estar unas 2 horas sentados. Ahora, vale, más. Y leo en el nombre del Señor. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Ahora, dispón nuestros oídos y nuestro corazón a escucharte. Rogamos la bendita asistencia de tu Santo Espíritu para que obre en nuestros corazones por gracia y misericordia. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tomen asiento, hermanos. Todos estamos naturalmente inclinados a creernos buenos. En nuestro interior nos felicitamos con la idea de que en realidad no somos tan malos, puesto que Dios nos bendice, ¿verdad? Dios nos bendice, entonces razonamos, Él indudablemente me bendice porque Él ve que yo soy bueno. Y para asegurarnos de que nuestros semejantes aprecien esto y también sepan cuán buenos somos, ¿por qué no ventilar entonces nuestra bondad ante todo? Y así nos hacemos eco de las palabras de Salomón en Proverbios 20:16, donde él dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. También Salomón escribe en Eclesiastés 7:20: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pero este y otros textos similares los pasamos por alto, los ignoramos. Leemos Santiago, capítulo 3, versículo 2, y ahí dice: porque todos ofendemos muchas veces. Es verdad, decimos. Entonces, ¿cuál es el problema? Si todos lo hacemos. Además, errar es humano. ¿No lo ha escuchado usted? ¿Lo ha dicho? Sí, yo también. Errar es humano. Y otra cosa que todos conocemos, a más de alguien que sin duda alguna es más malo que nosotros. Al compararnos con otros, inevitablemente somos los que salimos mejor parados en esta comparación hechas por nosotros mismos. Nos consideramos mejores y nos felicitamos. Hermanos, ¿es necesario que diga de que esto no es inteligente? ¿Que es más bien un engaño? El apóstol Pablo, hablándole a los Corintios en su segunda carta, capítulo 10, versículo 12, dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos como algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Este era el tipo de personas a la que enfrenta Jesús en nuestro texto.
hacían los fariseos. Pero ¿quiénes eran estos fariseos? Bueno, los fariseos eran los descendientes espirituales de los hasidianos. Esto viene del verbo hasid, de la palabra hasid, del hebreo, que significa piadoso. Este grupo surgió alrededor del siglo III antes de Cristo. Ellos eran temidos y admirados por el pueblo. Eran los señores de la sinagoga. Sus enseñanzas y tradiciones, su constante obsesión por los signos exteriores de piedad, su observación meticulosa de la ley y sus constantes abluciones y lavamientos para evitar toda posible contaminación, los ponía en un lugar elevado en la sociedad judía. Además, entre otras prácticas ascéticas, ellos practicaban el ayuno y además se oponían a todo lo que siquiera oliera a idolatría. Estos eran los defensores acérrimos de hay un solo Dios. Se oponían a todo lo que sea idolatría. En el día del reposo, los fariseos tenían una influencia notable porque sus ideas y preceptos debían seguirse a pie juntillas y quien era sorprendido desobedeciendo o cuestionando lo que ellos decían, sus interpretaciones, podían ser expulsados de la sinagoga, se convertían así en parias, en alguien despreciable. Así que nadie le llevaba la contra a los fariseos si querían permanecer en la sinagoga. ¿Qué comer? ¿Cómo vestir? ¿Cuánto caminar? ¿Qué cosas estaba permitido hacer y qué no? ¿A quiénes saludar? ¿Cómo diezmar? En fin, todo estaba regulado por sus particulares concepciones de la piedad. Sus largas oraciones, sus abultadas filacterías, estas eran unas correas de cuero que se amarraban al brazo derecho en una cajita donde dentro contenían unos versículos bíblicos, se ponían en el brazo derecho y se ponían también en la cabeza, porque Dios había dicho que la palabra debía estar en sus frentes. También usaban vestimentas especiales con largos flecos que los hacían distinguibles del resto de sus connacionales. Entonces ellos, imagínense esta persona con vestiduras largas, con filacterías abultadas y además con ese andar y esa manera de presentarse como tan particular de ellos. Isaías dice en alguna parte, yo soy más santo que tú. Esa era más o menos la idea de ellos al presentarse en la sociedad. A los ojos del pueblo llano, los fariseos eran hombres piadosos y eran hombres separados. De hecho, fariseo significa separado. Sin embargo, Jesús no se deslumbra ante este hombre piadoso y separado. Jesús no lo alaba ni lo aprueba. Es curioso esto. Veamos por qué. Vamos a nuestro texto. El versículo 10 dice que 2 hombres subieron al templo a orar. Nosotros usamos la palabra orar para la devoción privada. No es así en el Medio Oriente. Hasta el día de hoy se usa orar para hablar también de la adoración pública. Cuando a nosotros nos dicen el día domingo, ¿a dónde vas? Alguien que no sepa, pues, obviamente, quiénes somos nosotros, nos pregunta, ¿a dónde vas? Nosotros decimos, vamos a la iglesia. Bueno, ellos en vez de decir esto, dicen, vamos a orar. ¿Sí? De ahí también que el Señor dijo, mi casa, casa de oración será llamada. No es solamente que es solo orar, no, sino que orar es genérico, es adorar. Entonces este hombre iba así a adorar. En el templo habían 2 servicios diarios de adoración, uno al amanecer y otro a la hora novena. Hechos 13:1 nos dice eso, ¿cierto? Cada servicio comenzaba en el santuario, en el gran altar, donde se sacrificaba un cordero por los pecados de Israel y su sangre se esparcía sobre el altar. En medio de las oraciones del sacerdote se oían las trompetas de plata, los címbalos y luego se leía un salmo.
Entonces entraba el sacerdote en el lugar donde se ofrecía el incienso, y mientras el sacerdote hacía eso, el pueblo afuera hacía sus oraciones particulares a Dios. Eso lo podemos encontrar en Lucas capítulo 8, los versículos 8 al 10. Ahí tenemos un ejemplo de ello, donde Zacarías ofrece el incienso, mientras la multitud afuera ofrece sus oraciones. Ahora bien, el fariseo fue a adorar. Apartó ese tiempo de sus ocupaciones diarias. Participó en la liturgia y él ofreció también sus oraciones. Él podría haberlo hecho en su casa. Todo judío piadoso. Si no podía ir al templo, igual participaba en el ritual del templo, participaba igual estando en su casa si no podía ir. Siempre y cuando él ofreciera estas oraciones en dirección al templo, entonces él obtenía igual las bendiciones, aunque él estuviera ausente. Curiosamente, esta idea todavía la tienen algunos hermanos en Chile. Ellos no se congregan, pero creen que igual reciben las bendiciones de los hermanos que sí se congregan. Ustedes no creen eso, ¿verdad? Bueno, pero sigamos con el fariseo. Él prefirió desplazarse al templo. Esto significa un esfuerzo adicional, porque el templo está en altura en relación a la ciudad. Se debía subir por escalones o gradas. Había que hacer un esfuerzo. Los Salmos 120 al 134 llevan por títulos cánticos graduales. Y eran justamente los salmos que se cantaban en esa oportunidad mientras se iba ascendiendo al templo a adorar. Yo no sé a usted, pero a mí, si yo estoy caminando y suena mi celular y yo atiendo, al poco rato tengo que parar porque me canso. Imagínense a este fariseo subiendo las gradas y cantando. Él debe haber llegado cansado. O sea, era algo que él hacía con sacrificio. Era algo, no solamente él era piadoso, sino que además él era esforzado. Subir cantando hacia el lugar donde él ofrecería sus oraciones. Sin duda alguna, Dios se agradaría de él. Mas, triste es decirlo, Dios no tuvo agrado en él ni en su esforzada actividad religiosa. Este hombre piadoso, separado, religioso y esforzado, dice Jesús que va al infierno. ¿Cómo puede ser? Veamos cómo oraba él, a lo mejor ahí está el porqué. Versículo 11. El fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. No debemos pensar que su postura externa no era la apropiada, porque en la Biblia encontramos orantes de pie, arrodillados, acostados, sentados. Él ora en voz alta, algo que era común en las oraciones, en las costumbres judías. La Nueva Traducción Viviente traduce aquí el fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. El fariseo es cuidadoso. Él sabe que todo tipo de gente va al templo y él no quiere tener nada que ver con gente que él considera impura. Él no quiere contaminarse, por lo que se aparta prudentemente del resto. Él, en el templo, él tiene un lugar especial. No se junta con la chusma. Él se consideraba justo. Así que en el templo, él se permitía asociaciones solamente con quienes eran como él. Este hombre piadoso, separado, religioso, esforzado y justo, va por mal camino. Él va al infierno. ¿Por qué? ¿Será acaso por el contenido de su oración? Pero él ora en el versículo 11, dice, Dios, te doy gracias. No solo reconoce la presencia de Dios, sino que además agradece.
¿Y cuánto cuesta encontrar, hermanos, corazones agradecidos? Aquí tenemos uno que rebosaba gratitud. No ignoraba a Dios. No era un necio pagano ni un ateo presuntuoso. Él creía en Dios y le estaba agradecido. Sin embargo, Jesús dice que este hombre piadoso, separado, religioso, esforzado, justo y agradecido, va al infierno. ¿Por qué nos preguntamos? Tal vez sus obras no son buenas. Veamos sus obras con respecto al prójimo y luego con respecto a Dios. Con respecto al prójimo, él las ve como lo que son. Y él no es como ellos. Él es diferente. Los demás son ladrones, injustos, adúlteros. El fariseo sabía el 8º mandamiento. No hurtarás. Por lo que él condena el apropiarse de lo que no le pertenece. Ninguna necesidad justifica transgredir este claro mandamiento. Para él, para el fariseo, esta es ley del Señor y la guarda con rigurosidad. También sabe que Dios aborrece la injusticia y él pertenece al selecto grupo que guarda la ley del Señor. Él es irreprensible. ¿Recuerda otro que dijo en cuanto a la ley? Irreprensible. Casualidad, era fariseo también, o al menos en ese momento ex fariseo. No podemos pensar que él alardea, ya que Jesús nos lo desmiente. Al orar así, obviamente, él estaba considerando al publicano y se comparaba con él, porque los publicanos tenían fama, eran injustos, eran ladrones. Entonces, lo vio y empezó a orar así, con esa gratitud. Tal vez él vio a otro pecador por ahí, o le sabía alguna yayita al publicano, no sé, porque se me ocurre que cuando él dice, gracias te doy porque no soy adúltero. Así oraba él. Él guarda el 7º mandamiento. Concluimos que él tiene una esposa, que no se permite deslices que fueran infracciones a la ley de Dios. Implícitamente está la idea de cumplir con el 10º mandamiento. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No había codicia en él. Seguramente viendo su moralidad estricta, Dios estaría complacido con él. Pero este hombre piadoso, separado, religioso, justo, agradecido, honesto y de estricta moral, va camino al infierno. ¿Cómo puede ser? Un momento, podríamos decir aquí, todo está bien con él, pero tal vez su relación con Dios, el fariseo hace cosas abominables a Dios, hace cosas que a Dios no le agradan. Veamos, versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana. El ayuno es una disciplina espiritual que se usa especialmente en tiempos de calamidad personal, familiar o nacional. Es la expresión externa de un arrepentimiento profundo, arrepentimiento que obraba en el corazón del ayunante. No es para conseguir cosas de Dios, mucho menos para obligar a Dios a actuar de acuerdo a nuestros deseos. Es una devoción personal que era obligatoria un día al año, el día de la expiación o Yom Kippur. Ese día, la ley del Señor demandaba que su pueblo ayunara un día al año. Sin embargo, los fariseos, en este afán de ser más piadosos, ellos escogieron ayunar 2 días antes y 2 días después de cada una de las 3 fiestas solemnes. En total, 15 días al año. Dios demandaba un ayuno al año. Los fariseos dijeron, no, con 15 días al año estamos bien. Pero este fariseo se pasa, mostrando su abnegación y devoción. Sin comparación, él ayuna 104 días al año. Ayunaba 2 veces a la semana. Así que aquí tenemos a un hombre piadoso, separado, religioso, justo, agradecido, esforzado, honesto
de moral intachable, devoto y abnegado, que no obstante su proceder, se desliza camino al infierno. Pero hay más. Él dice en el versículo 12, doy diezmos de todo lo que gano. Si la práctica del ayuno del fariseo nos asombra, su actitud frente al dinero nos avergüenza. Hoy se pretende justificar la avaricia con la prudencia y la liberalidad expresa de la ambición y la codicia. Cuesta encontrar generosidad entre semejantes. ¿Cuánto más, hermanos, en el culto divino? Si nos negamos a hacer el bien al prójimo que vemos por el costo que esto implica, es más fácil para nosotros negarnos para apoyar la obra de este Dios que no vemos y que no dice nada, ¿verdad? Es porque Él entiende. Lo cierto es que la mezquindad tan abundante en el corazón humano es ajena a este fariseo. Ellos a la hora de dar, ellos sí que eran puntillosos. Cada judío piadoso daba entre un 22 y un 25% de sus ingresos. Pero además, los fariseos cuando compraban semillas para sembrar, contaban las semillas para apartar el 10% para el Señor. A eso llegaban. Nada quedaba fuera de su devoción externa a Dios. Aún la menta, la ruda y toda hortaliza era separada y se entregaba lo que a Dios le pertenecía. Eso lo encuentra ahí en Lucas 11:42. En el Antiguo Testamento se le encomendaba a los fieles que ofrezcan diezmos de su grano, de su aceite y de su vino. Pero este fariseo, descollando en generosidad, dice, doy diezmo de todo lo que gano. Jesús no lo desmiente. El fariseo no exageraba, más bien estaba consciente de que Dios lo había bendecido en cada área de su economía. Por lo tanto, él lo reconocía con agrado, con alegría, dando el diezmo de todo lo que ganaba. ¿Cuántos pueden decir hoy lo mismo? Sin embargo, hermanos, ¿y cuánto me cuesta admitir esto? Que este hombre piadoso, separado, religioso, justo, agradecido, esforzado, honesto, de moral estricta, devoto, abnegado y generoso, se desliza, él camina, él corre a la perdición eterna, él va camino al infierno. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, decimos este hombre bueno va al infierno? Deliberadamente hemos pasado por alto el versículo 9 de Lucas 18. Ahí dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Este buen hombre no confiaba en Dios. Él confiaba en sí mismo. Se justificaba a sí mismo. Él olvidaba lo que decía David, lo que dice David en el Salmo 143, versículo 2. Porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Y Pablo en Romanos 8:33 nos dice, Dios es el que justifica. Nunca, jamás el hombre podrá justificarse ante Dios. El fariseo no amaba al prójimo, más bien él lo despreciaba. Él estaba lleno de orgullo. La luz verdadera nunca había iluminado su conciencia, por lo que todo lo que él hacía era una abominación a Dios, ya que él conoce el corazón del hombre. Jeremías 17:9 nos dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. No hay nada que Dios odie más que el orgullo, porque éste nos eleva a nosotros, criaturas caídas, a la altura de Dios y más todavía.
El orgulloso que dice, sí, yo sé, Dios dice eso, pero yo digo otra cosa, yo creo que es distinto. Eso dice el corazón que está lleno de orgullo. Por lo tanto, el Espíritu de Dios no condena ningún pecado en términos más fuertes que este. Vamos a leer algunos, no son los únicos, hay muchos más. Mire, solamente el libro de Proverbios aquí, Proverbios 8:13, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 15:25, Jehová asolará la casa de los soberbios. Isaías 2:11 y 12, la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Versículo 17 del mismo capítulo 2 de Isaías, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Santiago capítulo 4 versículo 6 y la primera epístola de Pedro capítulo 5 versículo 5 nos recuerda exactamente lo mismo. Dios resiste a los soberbios. Hay muchas otras citas en la Biblia, pero miremos. Por último, Malaquías 4:1 dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará raíz ni rama. El apóstol Pablo, ex fariseo él mismo, habla con propiedad de este asunto y nos aclara en Romanos 10, versículos 2 y 3, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Estos buenos hombres, al establecer su propia justicia, ellos desechan, desprecian la justicia de Dios, pavimentando así con sus pensamientos, con sus dichos y con sus obras, su alocada carrera en descenso al infierno. En el diario de David Brainerd, misionero entre los nativos americanos aquí en Delaware, en la entrada del Día del Señor del 22 de diciembre de 1745, él escribe en su diario: prediqué sobre la historia del joven rico en Mateo 19, 16 al 22. Dios lo convirtió en palabra oportuna, según estoy convencido, para varias almas. Había varias personas de los indios recién llegados aquí que han vivido frecuentemente entre los cuáqueros, a la vez de más civilizados y acordes a los modos ingleses que la generosidad de los indios, han absorbido algunos de los errores de los cuáqueros, especialmente el fundamental, que con solo que los hombres vivan sobria y honestamente, de acuerdo a los dictados de su propia conciencia, no hay peligro ni duda de su salvación. Continúa Brainerd: he encontrado que estas personas son mucho más difíciles de tratar que aquellos que están completamente bajo la oscuridad pagana y que no tienen pretensión alguna de conocer el cristianismo para nada, ni fundamento alguno de justicia propia sobre el que basarse. Sin embargo, todos ellos, excepto uno, parecían estar convencidos ahora que esta vida sobria y honesta no es suficiente por sí sola para la salvación, dado que Cristo mismo lo declaró así en el caso del joven rico. El error del fariseo y el error de los nativos de Delaware era el mismo: la justicia propia. Es fácil caer en esto. A la tendencia natural de creernos buenos, o no tan malos, o mejores que el resto, está el de compararnos. Así nos sentimos bien y nos hallamos mejores. Vemos inmoralidad y deshonestidad por doquier, avaricia y violencia generalizada, el aumento de las desviaciones sexuales y el llamado derecho al aborto. Y como todo esto está lejos de nuestras concepciones cristianas, obviamente nosotros nos consideramos mejores. En el plano religioso, el cristianismo ha mostrado con creces
superioridad respecto de otras religiones milenarias, juntamente con la alta valoración de la dignidad humana, la elevación de la mujer como persona, la justicia imparcial, la educación generalizada y la dignidad del trabajo, ha favorecido el avance de las ciencias, la recompensa debida al trabajo diligente y el bienestar de la sociedad como un todo. Eso ha hecho el cristianismo. Entonces razonamos, puesto que estas y otras ventajas no las ha traído el Islam, ni el hinduismo, ni el budismo, ni el animismo, entonces por supuesto que el cristianismo es mejor y los cristianos somos mejores. Ya en las filas del cristianismo, la corriente despertada en la Reforma del siglo XVI, con su énfasis en el estudio diligente de las Escrituras, el acceso directo a Dios solo por medio de Cristo, la elección soberana de Dios, el despliegue de la gracia de Dios en Cristo, la suficiencia del sacrificio expiatorio de Cristo por los pecados de su pueblo, la justificación por la sola fe y la perseverancia de los santos escogidos de pura gracia, dan coherencia a este sistema doctrinal, mal llamado calvinismo, ya que es el verdadero evangelio bíblico encontrado en las Escrituras, explicado por el apóstol Pablo y predicado por Agustín, Martín Lutero, Juan Calvino, John Bunyan, David Brainerd, William Carey y Charles Spurgeon, entre otros. Nosotros, al despertar a esta fe por obra y gracia del Espíritu de Dios y mirando a la cristiandad alrededor, somos también propensos a caer en comparación y en la gratificación propia. Más peligroso todavía es el engaño de convertir la fe en un asentimiento intelectual solamente y no vivir esta fe en la sociedad como un fiel reflejo de la vida congregacional, amando a Dios y al prójimo, porque quien no ama al prójimo no ama a Dios. Este es el camino y la experiencia de vida del fariseo. Él creía amar a Dios, pero se engañaba miserablemente. ¿Cómo evitamos este mal? Ya lo hemos señalado cuál es, pero ¿cómo lo evitamos ahora? ¿Cómo evitamos este engaño? Aunque el texto no lo dice explícitamente, el publicano tenía plena conciencia de la gravedad del pecado, no solo de aquellos groseros y evidentes, sino también de aquellos sutiles y refinados. A veces pienso que nunca hemos dejado el catolicismo romano, dado que todavía tenemos listas de pecados graves y menos graves. Pero la invención romanista del pecado mortal y pecado venial es solo eso. Una invención humana que es abominación a Dios. Una de las palabras que define el pecado es rebelión, o sea, rebelión contra la autoridad. Dios considera nuestro pecado, sea refinado, sutil, imperceptible, casual, vulgar, escandaloso o grosero, como una rebelión contra el soberano dominio que Él tiene sobre sus criaturas. No importa el nombre que le ponga, si es pecado, Dios lo abomina. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 9 y 10, dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. El pecado de David fue secreto, mas Natán dice que fue delante de sus ojos, delante de los ojos de Dios. David pecó en la presencia de Jehová. ¿Qué es lo primero que condena a Dios? En el texto dice: tuviste en poco la palabra de Jehová. El menosprecio de la palabra de Dios es desprecio de Dios. Pecar, hacer lo malo, siempre es en la presencia de Dios.
Es un acto de rebeldía contra el soberano del universo, donde está implícito el desprecio de Dios y de su santa palabra. Rebeldía, desprecio, desafío, eso es lo que hacemos cuando pecamos. Esto era lo que hacía el publicano, consciente de sus faltas. Dice el texto que él, estando lejos, ni quería ni aún alzar sus ojos al cielo. Su lejanía del altar del sacrificio y de otros adorantes, su vista fija en el suelo, eran indicaciones del profundo pesar que había en su corazón ante la conciencia de pecado. Él estaba dolorosamente consciente de su pecaminosidad. Es que cuando el Espíritu de Dios ilumina nuestro entendimiento y nos hace ver lo podrido y lo ruin que somos, es imposible jactarnos ni creernos buenos. Al examinar nuestro corazón a la luz de la ley del Señor, queda en evidencia nuestro pecado. De acuerdo a la ley de Dios, basta una pequeña mancha de lepra para llamar al hombre leproso. Dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Quién podrá decir de aquí de los presentes que guardó toda la ley ayer? Si aún nos queda algo de honestidad, hemos de admitir que somos culpables. Cuando el hombre era declarado leproso, no solo pesaba sobre él sentencia de muerte, sino que todo lo que tocaba en el acto quedaba contaminado. En el acto era una cosa terrible, por algo el Señor le dedica 3 capítulos ahí en el libro del Levítico solamente a hablar de la lepra. Así también es con el pecador. Todo lo que toca a él lo deforma, lo corrompe, lo contamina. Nada escapa a su pudrición, a su fetidez, a su inmundicia. Por eso el publicano no pedía perdón por ciertos pecados, sino que imploraba que se hiciera expiación por sus pecados. Y esto lo hacía mientras él se golpeaba el pecho. La postura adecuada para la oración en el templo era mirar hacia abajo y cruzar los brazos como un siervo ante su Señor. Pero el publicano estaba tan angustiado por sus pecados que él se golpeaba el pecho. Ejemplo de esta actitud la tenemos en Lucas 23:48, con ocasión de la crucifixión del Señor. Allí la confusión, la consternación, la angustia de la multitud al ver el sufrimiento del Hijo de Dios lo retrata Lucas de la siguiente manera. Dice, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Si hace falta una escena tan dolorosa para que hombres y mujeres demuestren así su angustia, hemos de pensar que el publicano estaba realmente afligido. El publicano está lejos, apartado de los adoradores reunidos alrededor del altar, presenciando el sacrificio del Cordero. Él escucha las trompetas, escucha los símbolos, él escucha la lectura del Salmo y observa cómo se esparce la sangre a ambos lados del altar. Ve desaparecer al sacerdote dentro del templo para ofrecer incienso a Dios. Y poco después el sacerdote regresa anunciando que Dios ha perdonado, ha aceptado el sacrificio expiatorio y ha perdonado, ha limpiado los pecados de Israel. Las trompetas ahora vuelven a sonar, el incienso se eleva, el coro canta y el publicano quebrantado y golpeándose el pecho, él solo atina a alzar la voz diciendo, oh Dios, haz expiación por mí. Él consideraba que eso que ya había ocurrido podía ser perfectamente para toda la multitud, pero sus pecados eran tan grandes. Él quería tener esa certeza, quería tener esa seguridad, quería que sus pecados fueran expiados.
Él no se compara con otros. Él no le preocupa ni medirse, ni compararse con otros. Porque aquí estaba Él, el pecador, solo ante el Dios Santo. Y puesto en esa disyuntiva, Él solo puede pedir misericordia. Dios era justo al condenarle, y Él, el pecador, en su absoluta bancarrota espiritual, simplemente se arrojó sobre los brazos misericordiosos de Dios. Sobre esta base, Dios lo aceptó. Y Él, el pecador, experimentó la bienaventuranza del Salmo 32. Su transgresión así había sido perdonada, su pecado había sido cubierto y Dios no le culpaba de iniquidad. El versículo 14 dice Jesús, os digo que éste descendió a su casa justificado. Cualquier distancia entre él y Dios había desaparecido para siempre. Él podía esperar la venida del Señor en confianza y paz. ¿Por qué? Dios es el que justifica, dice Pablo. Por lo general, al abordar esta historia, estamos de acuerdo en que al fariseo le brotaba el orgullo por todos sus poros. Le brotaba la autosuficiencia moral. Estamos de acuerdo con eso. Pero también pensamos que esto no se aplica a nosotros. Porque nosotros ya hemos confiado en Cristo y hemos sido justificados. Sin embargo, esta parábola también nos habla a nosotros los creyentes, ya que tenemos la tendencia a sentirnos bien con nuestro propio desempeño. Al compararnos con la sociedad o con otros creyentes, a nuestros ojos no tan comprometidos o ignorantes respecto de las grandes verdades del Evangelio, también somos propensos a confiar en nuestra propia justicia. Aquí es donde el pecado del fariseo puede convertirse en el pecado de los cristianos fieles a la Biblia. Y mucho me temo que esto no es algo imaginario, sino que ahora mismo es real. Muchos buenos creyentes han caído en este fariseísmo. Sus espíritus críticos y rostros apagados atestiguan contra ellos. Estos son los que les gusta señalar el pecado de otro. No son como nos dice la Escritura, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Es ir y conversar con aquel que ha caído y decirle, hermano, hermana, ¿qué te pasa? No te veo bien, te veo mal. Tienes que saber que en Cristo tú tienes libertad. Tienes que saber que en Cristo tú puedes hacer frente a la tentación que sea y Él te puede sacar adelante si tú vienes arrepentido a Él. No hacen estas personas en las congregaciones. No, ellos señalan el pecado del otro y van por ahí divulgando a diestra y siniestra. ¿Por qué? Porque con eso ellos se sienten mejores que aquel a quien están indicando. Hermanos, esto es algo que está invadiendo nuestras congregaciones. Estos son los que están prestos a la crítica solapada, a la crítica mordaz, sin misericordia. ¿Cómo se relaciona, hermano? Dígame usted, el desprecio al débil e ignorante con el amor de Dios. ¿Qué hay de la tendencia de juzgar a otros y de criticarlos cuando le hablo a alguien de ellos? Ni siquiera está presente, pero hablamos de mala manera del que está ausente. ¿Qué es lo que hay en ese corazón? ¿Por qué abundan los que quieren servir a Dios bajo órdenes directas del cielo? No, es que Dios no me ha dicho nada, mi pastor, la verdad. Dios me tiene que decir. Orgullo, algo que es abominación, algo que Dios desecha, desprecia. Sin embargo, eso lo encontramos por doquier, aún en nuestras vidas. Hermanos, cuando Jesús dijo en Mateo 10:17,
guardaos de los hombres, no dijo guardaos de los hombres malos. Esta advertencia de Jesús incluye también a los hombres buenos. Y de hecho, nos incluye a nosotros. Pablo en 1 Timoteo 4:16 le dice, ten cuidado de ti mismo. En 2 Corintios 13:5 nos exhorta el apóstol, examinaos a vosotros mismos. Y el apóstol Pedro, en 1 Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? La iglesia del Señor es el refugio de pecadores, salvos por gracia. Bajo su alero conviven potenciales fariseos. Mas sepan estos, que si confían en sí mismos y en sus sacrosantas doctrinas, se enorgullecen de sus logros y desprecian a sus hermanos, ese es el camino que les conducirá a la ruina eterna. Es que los hombres buenos van al infierno. No importa a la iglesia que asistan o las doctrinas que digan creer, porque la justicia propia se opone a la gracia de Dios. En cambio, si se refugian aquí pecadores como el publicano, pecadores que desconfían de sí mismos, pecadores que ignoren todo supuesto logro, porque esto solo cultiva el orgullo del hombre, y se abandonan a Cristo y su cruz, y confesando sus pecados se vuelven al Dios de toda gracia, dando frutos dignos de arrepentimiento. Estos serán los que Dios en Cristo habrá librado de la potestad de las tinieblas. Estos serán los que Dios en Cristo habrá trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Romanos 7, 24, 25 y 8:1 dice el apóstol, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Querido amigo, si no estás en Cristo, estás muerto y corres a la perdición eterna. La ira de Dios pende sobre ti y atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, nos dice Romanos 2:5. Ten por seguro que no escaparás al ojo escrutador del Dios que todo lo sabe y que en santidad y justicia no tendrá por inocente al culpable. Pero el Evangelio no es todo esto. El Evangelio son las buenas nuevas de que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Por lo tanto, si estás con esta convicción de pecado y acudes a Cristo, te reconoces como lo que eres, un pecador necesitado de la justicia de Cristo, puedes refugiarte en Él. Él soportó la ira de Dios en tu lugar. Él hizo expiación por ti. Como dice un himno, Jesucristo fue inmolado por salvarte, pecador. Dio su sangre en el Calvario por brindarte salvación. Dice Isaías 53, los versículos 3 al 6, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por herido, por azotado de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados.
todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tus pecados y mis pecados fueron cargados sobre Cristo, fueron cargados en él. Todos. Por eso que Juan podía decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué harás ahora? Ven a Cristo. Acude a Él. Los pobres nativos de Delaware, a quienes David Brainerd les predicaba, compungidos sus corazones y convictos por sus pecados, exclamaban en su lengua nativa, Gutumácaloume, Gutumácaloume, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Dios les escuchó. Ellos obtuvieron aquello que pidieron, obtuvieron misericordia. Fue el mismo Jesús quien dijo en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Hoy es el día señalado por Dios para ti. Hebreos 3, 7 y 8 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Implora de Dios misericordia sobre tu vida. Que Dios te conceda la gracia del arrepentimiento ahora y puedas contarte entre los bienaventurados. En el nombre de Cristo. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta alerta respecto de convertirnos en fariseos profesionales. Graba en nuestros corazones el aborrecimiento que tú tienes por todos los soberbios, altivos y orgullosos, para que al detectar esto en nuestros corazones, caigamos humillados ante ti implorando misericordia. Oh Señor, y si alguno de los presentes que está en esta situación, compungido por tu Santo Espíritu, Señor, que pueda acudir a ti en esta hora. Que tu Santo Espíritu obre en su corazón, para que al igual que tantos otros y nosotros mismos un día alcanzamos misericordia por gracia, también se manifieste tu gracia y misericordia en este día sobre todo aquel que clame de ti misericordia. Rogamos que tu palabra siga hablando en nuestros corazones y te lo rogamos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. En lo que nos preparamos, hermano, para cantar un himno, quiero que oremos como congregación por el pastor Obed, para que el Señor lo ayude allá en el trabajo que él está haciendo en Chile. Así que les voy a pedir que se pongan de pie un momento. Y si alguno de los que está aquí, Dios ha hablado a su vida, ha confrontado su vida con su palabra, después del servicio usted quiere tal vez acercarse a donde este servidor o algún otro hermano en la fe tiene preguntas o dudas. Si usted no ha recibido a Cristo en su vida como su único Salvador, esto es una muy buena tarde para que usted lo haga. Así que después del servicio puede platicar con nosotros, hablaremos con usted y oraremos también por usted. Vamos a orar por el pastor Obed para que el Señor bendiga su labor allá en Chile, su familia, y que el Señor lo siga ayudando. Padre, venimos delante de tu presencia en esta tarde, dándote gracias por la bendición de poder compartir con el hermano Obed Rupertus. Damos gracias, Señor, por permitirnos tenerlo en medio de nosotros en esta tarde, compartiendo tu palabra. Te pedimos que tú bendigas el trabajo que él está haciendo allá en Chile, Señor, que tú bendigas su familia de manera especial, su esposa, sus hijos, los que están allá, su hija que está aquí en Delaware, Señor, y que seas tú de manera especial dándole sabiduría, entendimiento, Señor, que tú sigas abriendo puertas allí en Chile para que él pueda seguir
proclamando tu palabra, Señor, y que tu evangelio pueda llegar a familias, a individuos que Amén, necesitan ser Señor. rescatados del mundo de las tinieblas en el cual viven, Señor. Dale gracia para saber aconsejar a aquellos que necesitan consejo, a aquellos que necesitan una palabra de aliento, Señor, que seas tú ayudándolo y dándole la gracia en todo momento. Te damos Amén. gracias por su vida, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.